Quiero agradecer a las personas presentes, a las personas panelistas por la participación en este evento. En la primera parte tendríamos una lectura más política y de contexto, digamos, un poco yendo de lo más general. Luego de eso tendríamos una mirada un poco más legal, si ustedes quieren, y también, digamos, desde el punto de vista técnico. Bueno, la idea de hoy es un poco, de manera muy rápida, dejarles una reflexión. Esa Cajamarca que nosotros amamos y que hoy pues muchos reconocen, ha sido la inspiración de campesinos, jóvenes, profes, infinidad de personas que entendimos que había algo que nos convocaba y que de alguna forma podría entenderse como un llamado a bajarnos de, digamos, las divisiones, de las cosas que de alguna forma impedían entender pues que todos estábamos en el mismo barco. Nosotros hemos entendido que hay que diversificar también esa actividad agropecuaria. Hay varias propuestas que, como le digo, están en propuesta, pero que hemos entendido que hay que diversificarlas. Entre ellas está una cosa que es el agroturismo. ¿Y qué es el agroturismo? Decía don Gustavo, ¿no? El agroturismo es que la gente de la ciudad debe entender cómo se produce la comida que se come. Una idea bastante, digamos, innovadora y que puede generar, digamos, nuevamente alguna posibilidad, digamos, para las familias campesinas. Otro es el tema, digamos, de la posibilidad de generar que Cajamarca sea un destino para el avistamiento de aves. Hasta la misma empresa ha reconocido pues que hay especies, digamos, casi únicas. Tenemos casos pues emblemáticos como el loro coronia azul, como el loro origen amarillo, pues que tiene todas las credenciales para presentarse pues como un buen, digamos, ave para que sea avistado por las personas que les gusta hacer ese tipo de actividades. Aquí queremos recoger más o menos qué hemos sido como movimiento y el por qué la importancia del triunfo de Cajamarca. Un triunfo fundamentalmente, decimos nosotros, de la energía sutil, de la gota de agua que normalmente parece insignificante, pero si constantemente está cayendo sobre el mismo lugar, es capaz de romper la roca. Eso es más o menos el actual del movimiento ambiental tolimense, un movimiento que arrancó hace cerca de 10 años tratando de derrotar un monstruo que inicialmente pensábamos que era imposible, pero era una pelea que no podíamos dejar de dar. Esa esperanza, esa dignidad de creer que no todo está construido y acabado, sino que podemos construir unas realidades más acordes a los beneficios de la gente, a los intereses de la madre tierra, en fin, en función de la expresión de la vida en todas sus manifestaciones. Lo que hicimos nosotros fue creer que no estábamos arrancando de la hora cero la creación. En el mundo, en América Latina, hay muchos procesos de los cuales hemos aprendido. Aquí está todo el tema de Tambo Grande, la primera consulta popular en América Latina. Después siguió el tema de Esquel, que nos parece supremamente importante porque nos da la posibilidad de entender que hay que obligar a los políticos a que sean coherentes con su ejercicio de gobierno, con la representación que han adquirido en beneficio de las comunidades y sobre todo el tema de la academia. Nosotros no podemos seguir teniendo una academia que no responde a las necesidades de la gente o a los problemas de los más desfavorecidos. Como la multinacional ha violentado la ley colombiana, pero no pasa absolutamente nada, y aquí finalmente son nuestras alternativas. Nosotros decimos que la riqueza de los colombianos no se encuentra en el subsuelo, sino en su superficie, en la riqueza hídrica, biodiversa, agroalimentaria, paisajística y cultural. Y con esa riqueza es que debemos un poco comenzar a cimentar nuevos procesos productivos que nos permitan dignificar la calidad de vida de nuestras gentes. Si tenemos esta posibilidad comparativa, ¿por qué no la ponemos al servicio de crear proyectos económicos de beneficio directo a las comunidades campesinas y demás? Y terminando, nos están hablando del proceso de paz, pero lo que están haciendo con la imposición de esa dictadura minera es generar nuevas violencias. Colombia hoy en día es el segundo país del mundo, según el Atlas de Justicia Ambiental, con la menor cantidad de conflictos socioambientales, y eso nos puede generar un poco esta realidad que menos mal la voluntad y el actual colectivo de la comunidad de Cajamarca logró detener para que pudiéramos comenzar a construir por lo menos otra lógica de país. Y nosotros siempre terminamos con esta frase:
Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Gracias. Y por supuesto al pueblo de Cajamarca por esa importante victoria para las luchas populares en Colombia que, bueno, que nos tienen hoy conversando aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera empezar, bueno, la reflexión que yo quiero presentarles está relacionada con un elemento que se mostraba en el documental y que ellos han hecho referencia en sus presentaciones, y es el papel que ha jugado el derecho como un elemento que ha venido dinamizando las consultas populares en Colombia. Y es un elemento central porque digamos que ellos nos han hablado de lo que han sido los procesos políticos, el despertar y la conciencia que ha llevado a las poblaciones a movilizarse y a exigir su derecho a la participación. Pero eso ha tenido una respuesta por parte del gobierno nacional, utilizando mecanismos jurídicos, malinterpretándolos, malutilizándolos, posicionando la idea en un principio de que las consultas populares eran ilegales e ilegítimas. Y eso que ocurrió en el 2013 tras una disputa inmediatamente en términos jurídicos, que generó que los movimientos tuvieran que movilizarse también legalmente, que aprender del derecho, de leer sentencias, de presentar y contestar demandas también, y de impulsar las bases jurídicas de lo que fue de lo que era la consulta popular, e incluso avanzar en los contenidos de ese mecanismo. ¿Cuál ha sido el aporte que ha generado el proceso de Cajamarca frente a las consultas populares? Aquí hay dos citas de Juan Manuel Santos en el 2013, en una entrevista que le hacen en El Espectador, cuando le preguntan por las consultas populares, y él dice: la posición es clara, estas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal, el subsuelo es de todos los colombianos, aquí no hay lugar a la discusión. En el 2017, el ministro de Minas, una vez se conocen los resultados de la consulta popular en Cajamarca, hace la siguiente afirmación: la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley, no tiene el poder de hacerse retroactiva, es decir, de invalidar decisiones tomadas hacia atrás. Esta decisión de orden político no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo que todavía no se ha adelantado. Ahí se refería a la licencia ambiental que la empresa no ha solicitado. Y ahí lo que uno puede ver es la clasificación del discurso del gobierno frente a las consultas populares en dos etapas. Una primera etapa en la que categóricamente señaló que las consultas populares eran ilegales e ilegítimas, y ahí tenían varios argumentos, como que la política minera era simplemente de resorte nacional y que no podían participar los entes territoriales, que los recursos naturales eran de propiedad de la nación y entendían del Estado y entendían por Estado solamente a la nación, que las consultas no podían versar sobre asuntos de carácter nacional, es decir, que un municipio no podría decidir sobre asuntos de política minera, y esa posición tan férrea, que fue la que se presentó en el 2013, empezó a ser desvirtuada y desmontada por parte principalmente de la Corte Constitucional, que jugó un rol muy importante en todo este proceso, pero promovido por las organizaciones y movimientos sociales que empezaron a impulsar procesos ante la Corte Constitucional. Si en principio la pelea fue para disputar que las consultas eran legales y legítimas, hoy día la pelea es para que no nos desmonten los estándares logrados ante la Corte y que no se limite vía legislativa la consulta popular. ¿Cuáles son los aportes de la consulta de Cajamarca a la discusión nacional? Pues que, bueno, si bien estas discusiones frente a la consulta han sido promovidas por muchos procesos, no solamente por el de Cajamarca, la votación de Cajamarca es la primera que se da después de este pronunciamiento de la Corte en el que dice que las consultas son legales y legítimas. Luego uno podría decir que la consulta de Cajamarca afirma y materializa el hecho político y jurídico de la Corte en su pronunciamiento en el que afirma que son legales y legítimas. Van 9 municipios en Colombia, hoy lo hizo Acevedo en el Huila, van 8 del Huila que ya han prohibido la minería, la generación hidroeléctrica y los hidrocarburos. Y el domingo tuvimos un debate en Támesis, donde también se aprobó la prohibición de la minería de metálicos en el municipio de Támesis, y el 7 de julio vamos para Jericó. O sea, el tema de fondo es que sí hay los mecanismos, la gente está reaccionando. Yo creo que el gran mensaje de pertenencia, de esperanza, como se manifestaba acá,
Yo creo que el tema de fondo también es que hay una reacción y esa reacción está creciendo. Lo importante de todo esto que nos ha permitido también Cajamarca es, y Piedra en su momento, es empezar a unirnos. Es contar, por ejemplo, con De Justicia, con Tierra Linda, con Censar, con el CINET, con Pax, que por ahí día Rodrigo, y la importancia, por ejemplo, de esos estudios. Cuando uno puede decir que Pax Colombia tiene un estudio que se llama El lado oscuro del carbón, que el CINET también lo tiene, que el Centro de Memoria Histórica lo tiene asociado al tema de carbón, que podemos hablar de 55.000 desplazados por la minería legal en el centro del Cesar. Eso es impactante y son cifras. Cuando además con producto del estudio de la Contraloría podemos decir que los municipios más pobres y más violentos son los municipios mineros, básicamente la minería de oro en Colombia, con información oficial, clara y contundente, que nunca pudo ser controvertida por los mineros. Entonces uno dice, eso es lo que va llenando, eso es lo que nos va fortaleciendo. Cuando las altas cortes empiezan a reforzarnos nuestra argumentación, empieza uno a sentir mucho más esperanza. Un último elemento que creo que es importante: se cuestionan las decisiones de los municipios, que la Corte ha dicho que la minería impacta el suelo. O sea que hoy día en el planeta no existe ninguna tecnología que permita hacer minería sin pasar por el suelo, sin impactar el suelo. No solamente en lo ambiental, también en lo social. O sea, hay reiterada jurisprudencia de todos los problemas que genera la minería, que no asume ni la agencia de minería, ni la asume la ANDA, ni las corporaciones. Lo asumen son los municipios, los habitantes del territorio. El tema de la conflictividad que se está generando, el tema de cortar a todos los habitantes de ese territorio, el tema de la prostitución infantil, de la drogadicción, de una cantidad de elementos asociados al componente social que asumen los municipios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo no van a poder los municipios, que además tienen ese marco constitucional, legal y jurisprudencial para hacerlo, prohibir la minería? ¿Y por qué si permitimos que la nación, que no tiene la facultad de regular los usos del suelo, nos monte a un Cajamarca con el 86% de títulos mineros? O sea, le cambiamos la vocación, le cambiamos el uso del suelo con actividades sectoriales, con actividades particulares y concretas. ¿Y por qué si no salen los grandes constitucionalistas a decir que la nación no tiene esa facultad? El literal H del artículo 112 dice que si se pretende una explotación minera en una zona excluida de la minería, por razones ambientales, etc., o en este caso porque el municipio de Cajamarca dice que no la minería, eso es una causal de caducidad. O sea, si declara un parque nacional natural y hay minería, qué pena, no hay derecho adquirido. Ya hay casos de fallo en Colombia diciendo que la licencia ambiental tampoco es un derecho adquirido, puede ser revocada. Lo ha dicho la Corte Constitucional, lo dice el artículo 62 de la Ley 99. Entonces, ahí hay unas causales de caducidad que no tienen que ver ni siquiera con la voluntad del minero. Segundo, el artículo 56 del Código de Minas expresamente dice que la actividad minera es una actividad de riesgo. Puede que el minero encuentre el yacimiento en condiciones económicamente adecuadas para su explotación, o puede que no. Y dice, si no las encuentra o cambian las condiciones, el Estado no tiene que indemnizar, el Estado no responde por esa actividad. Si está en exploración, puede que nunca llegue a explotación por muchas razones, porque se niega la licencia ambiental, no hay derechos adquiridos. Igual ocurre en hidrocarburos, hacen exploración, puede que no encuentren yacimiento. O sea,